Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Señor secretario, sea usted bienvenido a esta legislatura del Estado. Es usted, por disposición legal, el responsable de formular las políticas públicas dirigidas al desarrollo económico del Estado, de promover las inversiones productivas que generen fuentes de empleo, así como de impulsar el establecimiento de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En el informe de labores reconocen que durante la mayor crisis de la pandemia por COVID-19 en 2020, se registraron pérdidas de inversión extranjera directa por alrededor de los 405 millones de dólares y que para el 2021 Zacatecas pudo recuperar los niveles de inversión extranjera que desde 2013 no se percibían. Eso dicen en su informe. Por vía de nuevas inversiones, un total de 31.9 millones de dólares, 949.6 en reinversión de utilidades y 333.6 por cuentas de compañías, es decir, un total de 1.351.1 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso dice en su informe. Un gran logro para Zacatecas, sin duda alguna, que generó el gobierno de Alejandro Tello. Pero en este gobierno, y particular a usted como responsable de la promoción de inversiones productivas, le pregunto, secretario, ¿cuál ha sido el monto de inversión extranjera directa que ha generado la nueva gobernanza con nuevas empresas establecidas durante este último año? En el informe se menciona también, señor secretario, lo cito textual, Zacatecas requiere una verdadera transformación en la forma de impulsar la economía. Si se continúa con la inercia en las administraciones pasadas, la situación se agravará con una industria limitada. Continúa diciendo que las regiones que crecen con mayor ritmo son aquellas que han logrado articular e integrar de manera eficaz sus sectores industriales y desarrollan cadenas de proveedores locales con sus sectores industriales y son empresas tractonacionales e internacionales, y concluye ese apartado señalando que la nueva gobernanza se compromete a vincular la proveeduría local con las grandes empresas productivas. Al respecto le pregunto, secretario, además de la variedad de reuniones que señala y sus múltiples visitas a Canadá, ¿a cuáles empresas locales ha vinculado con cadenas nacionales e internacionales y cuáles son esas cadenas? ¿Cuántas y cuáles nuevas empresas de tipo industrial se han instalado en el último año en Zacatecas? ¿Y cuál es el crecimiento industrial que ha tenido Zacatecas en este último año en comparación con el último año inmediato anterior? En el informe de labores que se nos hizo llegar, concluyo, presidente, hace referencia a diversas acciones y programas implementados por este gobierno que, según menciona, tienen la intención de impulsar el desarrollo de la economía estatal. Sin embargo, no se incluye absolutamente ningún indicador sobre los resultados que ha dado la aplicación de todas estas acciones, es decir, cómo han impactado y si de verdad han generado crecimiento y beneficio para la economía de los y las zacatecanas. En este sentido le pregunto, secretario, ¿tenemos crecimiento económico? ¿Y cuál ha sido el impacto de los programas que están implementando en la dependencia a su cargo, en el bolsillo de las y los zacatecanos? ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Diputado, tiene el uso de la voz el secretario para responder los cuestionamientos. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante, secretario. Bueno, comentarle en el tema de la parte de articular con las grandes empresas, ya lo comenté, es una política pública que vamos a seguir. Esta es la forma de consolidar un ecosistema económico en un estado. Esa desarticulación generalmente tiene que ver
con que tenemos proveedores de otros lados que son en donde fortalecen esas economías. Entonces, no son varias visitas a Canadá, quiero aclararlo, tuvimos una sola visita a Canadá, eso sí quiero aclararlo, de donde sacamos estos acuerdos. Comentarle en el nombre de las empresas articuladas, están en una plataforma, esas las tenemos, son más de 150 solamente con un convenio articuladas a la proveeduría local, y si queremos hablar del impacto, pues lo comenté, ya el estimado son 900 millones de pesos, y ahora son 900 millones de pesos circulantes en Zacatecas. Creo que eso es como hablar en cualquier otro sector que aporta a la economía, entonces se vuelven flujos ahí. En el tema de actividad económica, o sea, les puedo comentar, nos mantenemos en la actividad económica, teníamos punto 2% en el trimestre anterior respecto al periodo que comenta anterior. En el último que sale tenemos menos 0.1, pero tenemos un crecimiento en 5.1 en la actividad manufacturera, 5.1% en la actividad manufacturera. Entonces, pero está en la economía, entonces, pero además si lo queremos comparar, bueno, pues por ejemplo San Luis está en también quedó en el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que estamos logrando mantener nuestra economía al menos estable. Respecto a inversión extranjera, le puedo comentar en el tema, en los últimos 3 trimestres son 554.7 millones de dólares lo que hemos recibido en inversión extranjera, ¿sí? Ese sería. De las empresas, ya lo comenté, lo comenté, pero vuelvo a comentar, las anunciadas y que se están instalando, sí, ya como tal, unas son las expansiones, pero las otras de las que han llegado, como lo comentó, ahorita tenemos estas 2 empresas, una que está construyendo sus naves industriales, sí, que tiene que ver con MS y un sector, entra en el sector industrial como tal, en las industrias manufactureras, y otra que tiene que ver también tiene que ver esta más con el sector químico. Estas 2 son los anuncios, esta otra está comenzando ya tiene su proyecto ejecutivo y está comenzando todo el proceso para poderse instalar. Y bueno, en el sentido, yo insisto, todos nuestros programas están orientados a fortalecer a las MIPYMES, articulándolo con estas grandes empresas, pero también como una función la parte de la atracción de inversiones extranjeras. Esto sería cuánto, señor presidente. Moción de orden, diputado presidente, para que quite de la lista de asistencia a la diputada Violeta Cerrillo, ya que ya abandonó el pleno. No es parte de las mociones, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Salas para ejercer su derecho de réplica. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. No nos quedó claro cuáles eran las nuevas empresas que estaban ya instaladas. Tampoco me respondió cuál era el crecimiento industrial que ha registrado Zacatecas. Tampoco me respondió cuál es el crecimiento económico que ha registrado y tampoco me dijo cuál era el impacto en los bolsillos de los zacatecanos. Ojalá lo pueda hacer por escrito. Como dicen ustedes, señor secretario, aquí tenemos otros datos y como diría el diputado presidente, mire usted, de acuerdo con cifras emitidas por el colectivo México, ¿cómo vamos?, organización sin fines de lucro encargada de evaluar el comportamiento de las variables económicas de nuestro país, al finalizar el 4º trimestre del 2021 el estado de Zacatecas, es decir, ya durante la actuación de este gobierno, en su gestión, se ubicó en una tasa de crecimiento de menos 0.8%. Ese dato contrasta de manera preocupante, puesto que en el 2º trimestre de 2021
Es decir, en la pasada administración se registró un crecimiento económico del 21%, según datos de la fuente antes citada. Lo anterior indica, señor secretario, que para cerrar el año Zacatecas experimentó una caída abismal en su crecimiento económico hasta llegar a una tasa negativa, lo cual es verdaderamente alarmante. Ahora, en la evaluación del primer trimestre de 2022, el resultado del crecimiento económico estatal se ubica en 0%. Reconocemos la actuación de este gobierno y en particular la de la Secretaría a su cargo. Vemos que al menos estamos avanzando. Pasamos del menos 0.8% al 0%. Vaya logro. Esos son los resultados de la política desplegada por este gobierno para impulsar el desarrollo económico. Lo anterior sin dejar de mencionar que la meta de crecimiento anual está ubicada en el 4.5%. Es decir, nos encontramos totalmente alejados de ese objetivo. Por otra parte, la plataforma indica, señor secretario, que al mes de septiembre de 2022 se presentó una disminución de 522 empleos formales en el Estado. Es decir, no hay generación de empleos, sino pérdida de los mismos. Magnífica la transformación que está enfrentando Zacatecas con la llegada de la nueva gobernanza. Está claro que la crisis de este gobierno no solo es política o de seguridad, también es económica. Seguramente la paralización de la administración pública que hemos experimentado en el primer año de este gobierno ha sido el factor de mayor influencia para generar estos indicadores. Resulta increíble, de verdad increíble, cómo de una administración a otra puede pasarse del 21% en la tasa de crecimiento a cifras negativas y actualmente a una del 0%. Me queda muy claro, señor secretario, que su tarea es complicada y que el escenario económico nacional e internacional no le favorecen en lo absoluto. Pero incluso durante la pandemia del 2020, con todos los estragos y paralización que esto ocasionó, el gobierno anterior pudo alcanzar un crecimiento del 0.3% en pleno pico de pandemia. En 2020, señor secretario, el peor año por la pandemia, como lo he dicho ya, se perdieron 6.876 empleos y para marzo del 2021 ya se habían recuperado todos. Incluso el propio INEGI, que lo cita usted de forma recurrente en su exposición, señaló que durante el cuarto trimestre de 2020, Zacatecas se ubicó en el cuarto lugar de crecimiento económico comparado con el resto de las entidades federativas. No me explico entonces, señor secretario, cómo es que usted y la Secretaría a su cargo están obteniendo tasas de crecimiento negativas y en el mejor de los casos, del 0%. Concluye, diputado. Concluyo, diputado presidente. ¿Podríamos resumir sus resultados en falta de interés, falta de eficiencia administrativa y una falta de capacidad absoluta para realizar el trabajo y estar al frente de esta Secretaría? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz.